Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nadie me va a alcanzar un mate de todos los mates que hay acá, así no me quedo sin voz, ¿eh? Bueno, nuestro tema de hoy es resentimiento o reconciliación. Es nuestra tercer clase de consejería, ¿verdad? La primera hablamos de sanidad interior, la segunda empezamos con los contrastes, ¿no? Autoestima o estima divina. La de hoy es resentimiento, reconciliación. La del jueves que viene es ansiedad o confianza. ¿Quiénes tienen problema con la ansiedad? Levanten la mano. Everybody, todos. Bueno, vamos a tratar de buscar no una charla psicológica, porque para eso llamamos a un psicólogo, sino qué dice la Biblia acerca de cómo tratar la ansiedad. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Estoy tratando de que lleguen los lentes, porque después de los 45 hay presbicia. Gracias, querida. Si no, no veía nada. Mateo capítulo 5. Mientras nos acomodamos, busque Mateo 5 y mientras lo tiene ahí, le quiero contar un poquitito el contexto de lo que vamos a leer. El Sermón del Monte es sin duda el discurso más impactante que encontramos en toda la Biblia y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ustedes saben que el Señor lo dice en una explanada donde hay miles de personas, en un ambiente natural donde miles podían escucharlo. Y comienza a hablar en un auditorio donde estaba lleno de judíos, de fariseos y de discípulos que querían seguirle. Comienza el Señor hablando, desarrolla las 8 bienaventuranzas. Luego de las 8 bienaventuranzas presenta la necesidad de ser sal y luz. Y finalmente llegamos a estos versículos y el Señor empieza en 5 oportunidades a utilizar un juego de palabras donde está contrastando a los fariseos, a los religiosos y a todas las personas. Él les decía, 5 veces en el Sermón del Monte está esto: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El oísteis que fue dicho le estaba hablando a los fariseos que habían enseñado la ley. Estaba tomando un extremo del auditorio. ¿Quiénes eran? Eran personas que conocían la palabra, conocían la ley, pero miren, de acá no les bajaba acá. Así que la palabra de Dios, que es la que cambia nuestra vida, si no baja de acá a acá y no produce cambios en nuestra vida, solo es infoxicación, intoxicación de información. Pero por el otro lado estaba la gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios y que de alguna manera lo que habían hecho los fariseos es cargarlos de un montón de ritos externos con los cuales ellos no podían ni conocer a Dios ni producir esos cambios. Entonces cuando Jesús le dice, oíste que fue dicho, no estaba invalidando la ley. Él mismo dijo, yo no he venido para invalidar la ley, sino para cumplirla. Pero él dice, ustedes vieron la parte externa de la ley. Ahora yo les voy a contar la parte interna. Le voy a decir las cosas que cambian el corazón. Y precisamente estos versículos que nosotros vamos a hablar, vamos a ver cómo los fariseos se aferraban a algo externo, como era el asesinato físico, y Jesús va a lo interno, a las raíces que producen estas cosas. Y cómo a veces, con resentimientos y rencores, podemos matar los sueños de una persona, la autoestima de una persona, las ilusiones de un hijo. Jesús fue a la médula, sin vueltas. Así que vamos entonces a Mateo capítulo 5 y vamos a ver el tema de hoy, resentimiento o reconciliación. El próximo va a ser ansiedad o confianza. Dice la Biblia así, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo. Esa frase, yo os digo, está indicando que la autoridad de Jesús era mayor que la de los fariseos. Como queriendo decir, ¿ustedes escucharon esto? Bueno, ahora lo que van a escuchar está por encima.
que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. 2, que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. 3, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús habla de 3 raíces del resentimiento que la vamos a ver rápidamente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, no que yo tengo algo contra alguien, que alguien tiene algo conmigo. Observen el cambio, ¿eh? Observas que alguien tiene algo contra ti, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, resentimiento o reconciliación. En nuestras relaciones solemos tener diferencias que cuando se profundizan dejan sentimientos destructivos, amarguras, y es ahí donde cada uno de nosotros elegimos o quedar detenidos en el resentimiento o abrir la puerta a la reconciliación. Lo primero que tendríamos que expresar es ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es una sensación interior que sentimos cuando hemos sido agredidos, cuando hemos sido desilusionados, cuando hemos sido atacados por alguien. Y eso produce en nuestra vida un sentimiento de dolor, de bronca. Pasa el tiempo y se convierte en amargura. Pasa el tiempo y se convierte en resentimiento. Y luego, como resultado de ese sentimiento, comenzamos a hablar mal de la persona, comenzamos a sentir sentimientos malos, murmuramos, tratamos de evitarlo. Y el problema es que tenemos esa infección adentro. El resentimiento es un veneno que Satanás utiliza después de circunstancias difíciles de la vida. Puede ser contra mi papá, contra mi mamá, contra mi hermana, contra un hijo, contra un hermano en la fe, contra alguien. Todos podemos tener un resentimiento de acá hacia atrás, en una mirada retrospectiva que hagamos, y de pronto podemos encontrarnos en esta hora, y yo espero que el Espíritu Santo con cada uno de nosotros sea personal, como tiene que serlo conmigo. Porque si no vamos a ser como los fariseos, que nos vamos con el conocimiento y no lo bajamos al corazón. Y es interesante porque estas 2 opciones son las que plantea Jesús. Jesús habla, oíste que fue dicho matar. Así que para los judíos tenía que haber un cadáver. Si hay cadáver, tiene que ir a juicio y tiene que pagar. Pero si no hay cadáver, cualquier actitud que tengamos y que después termine, o podría terminar en un asesinato, mientras no ocurra, no está nada mal. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? ¿Se acuerdan? En Génesis. Ese es uno de los relatos más gráficos al respecto. Dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecían, que no podían hablarles pacíficamente, ¿recuerdan? Y finalmente, ¿qué hicieron? Terminaron tomando la decisión de matarlo por la intervención milagrosa o soberana de Dios a través de su hermano mayor. No lo matan, lo venden, pero si no hubiera intervenido el hermano, lo mataba. Los femicidios que sufrimos en la iglesia nos sacudieron a todos. Ahora, no ocurrieron de un día para el otro. Nacieron de un odio, de celos, de resentimientos, de cosas que terminan disparando locuras que cuando ocurren es cuando reaccionamos. Así que cuando hablamos de resentimiento o reconciliación, estamos hablando de la posibilidad que tenemos de quedar detenidos en la vida, enroscados, complicados, o podemos entrar en libertad. Así que cuando Jesús va desarrollando todo esto, nos da 3 pasos hacia la libertad interior. El primero, el resentimiento, quitando el asesino de nuestras relaciones. Yo diría, son 3 fases. La fase 1, quitar el resentimiento, que es el asesino de todas nuestras relaciones. La fase 2 es la reconciliación, que habla allí claramente a partir del versículo 24, sanando nuestras relaciones rotas. Y el tercero es la restauración, que tiene que ver con cultivar o construir relaciones sanas. No es solamente yo quito el resentimiento. Luego, ¿cómo construyo con la persona con la cual me costaba construir? Entonces, pensando en estas 3 fases
para salir del resentimiento y entrar en la reconciliación, solamente vamos a caminar con las palabras que Jesús dijo allí en el Sermón del Monte. Vamos al primero. Fíjense esa imagen, qué ilustrativa, ¿no? Un clavo clavado en el mismo mango del martillo, quitando el asesino de nuestras relaciones. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y Jesús habla de 3 raíces que si no las quitamos, para los hombres no vamos presos por un asesinato, pero para Dios están al mismo nivel. Cuidado, ¿eh? Algunos de nosotros minimizamos las cosas, pero aquí el Señor está hablando de 3 raíces o 3 armas que las pone al mismo nivel de un asesinato. ¿Cuáles son estos disparadores? El primero es el enojo, el segundo es la ofensa y el tercero es la maldición. Enojo, ofensa y maldición. Vamos al primero, enojo. Cristo dice que el enojo irreflexivo equivale a un asesinato. Esto está en el versículo 22. Para los ojos de Dios, una persona que se enoja y que con ese enojo personaliza ese enojo con violencia o con palabras o con agresiones y lo manifiesta hacia una persona que tiene cercana y muestra todo su resentimiento, ante los ojos de Dios es tan condenable como un asesinato. Estamos hablando de la justicia de Dios. Miren, el enojo es una pasión natural y hay momentos en que el enojo es legítimo, como cuando Jesús limpió el templo, ¿se acuerdan? El problema es cuando el enojo se convierte en pecado. Por eso Pablo escribe a los Efesios y dice, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo. ¿Por qué dice todo esto? Porque hay una fase del enojo que es lógico. Yo veo con indignación que en un carro se paran 2 muchachos de 20 años y un chico que viene de la escuela, se le tiran encima, le empiezan a pegar y le roban la zapatilla. Y yo lo estoy mirando. ¿Y qué digo? Qué maravilla lo que están haciendo, qué buena gente, ¿no? Me da indignación y trato de correr para protegerlo. Y ese enojo no está mal. Ahora, si cuando voy, estos 2 se suben al carro y se van, y yo busco una 9 milímetros, o un palo, un cuchillo, voy con el auto, se lo cruzo al carro, me le tiro encima, ahí ya estoy en pecado. Me puedo indignar por una actitud incómoda de alguien que es parte de la iglesia. Y es normal que me ocurra. Ahora, si yo después empiezo a murmurar y murmuro y murmuro y murmuro, mi enojo admitido y santo se convierte en pecado. Por eso Pablo dice, cuidado con el enojo. Y el problema es que cuando cruza esa línea de ser un enojo santo o permitido y se convierte en un enojo pecaminoso, bueno, y saca los peores sentimientos de mi vida, Jesús está diciendo, es comparable a un asesinato. Y no es un tema menor. Pensamiento equivocado. Basado en lo que creo y creo que es correcto, tengo derecho a seguir enojado todo el tiempo que quiera con quienes me decepcionaron. Error. Porque de esa manera el resentimiento me va a atar toda la vida. Yo conozco personas que están detenidas en su vida por causa del enojo. ¿Cuál sería el pensamiento correcto? Puesto que Dios es soberano y le he entregado mi vida y he sometido mis derechos a Él, esas decepciones humanas, en lugar de mantenerme en resentimiento, son oportunidades que Dios va a usar para desarrollar mi carácter. Un autor parafraseó Efesios 4:26 y dice, que vuestra ira sea santa, sin pecado, y que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. En realidad es la Nueva Traducción Viviente de Efesios 4:26. Entonces, uno va a los consejos bíblicos que respaldan o rodean esta verdad fundamental que enseña Jesús. Proverbios 22, 24 al 25. No te entrometas con el iracundo, ni acompañes al hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Y fíjate lo que dice Salomón, tomes lazo para tu alma. Una persona que permite que el enojo pase y de días se haga meses y de meses se haga años y se llene de amargura y de resentimiento, contamina todo lo que tiene alrededor. Hace casi 40 años atrás, qué mal, digo esto y me pongo en color sepia, ¿no? Estábamos liderando en la iglesia donde
conocí al Señor en Calle Rioja, donde me crié, el grupo de preadolescentes. Y nos habíamos propuesto visitar con los líderes a todos los chicos. Pero había una familia en que nadie quería ir. Tenía 2 hijos. Porque cada vez que vos entrabas por la puerta, ellos te abrían la puerta y empezaban a criticar. Criticaban a los pastores, a los ancianos. Todo estaba mal, todo estaba mal. 40 minutos, eran 40 minutos de crítica. Así que uno trataba de visitar a los chicos, tomar un par de mates. Las tortas que hacía eran muy ricas, por eso nos quedábamos un poquito más. Y nos íbamos rápido. Lo que esos padres hicieron en los chicos fue matarles la fe. Se la mataron. Porque rodearon su casa de resentimiento. Las personas que estaban con ellos estaban todos rodeados de resentimiento. Más allá de que muchas de las cosas que decían eran verdad. Pero el gran problema es que cuando el resentimiento y el enojo se instalan en la vida, termina llevándonos a vivir una vida miserable, pobre y detenida. Cuando Jesús dice, si te enojas con un hermano, es lo mismo que un asesinato. Te está queriendo decir, lo que puede derivar de ese enojo es impensado. Yo siempre digo, el enojo arranca y conocemos el principio y la razón, pero nunca conocemos el fin. Puede terminar en una locura, en un divorcio, en una vida que va a vivir siempre detenida. Así que cuando hablamos de resentimiento, hablamos de personas que interiormente están amargadas por enojos que no pudieron perdonar. Santiago, capítulo 1, versículo 20, concluye todo este concepto diciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si vos pensás que cuando te enojás, Dios está con vos, olvídate. Olvídate. Miren, el fin de semana anterior, cuando estuve en Buenos Aires, terminé de predicar y el anciano, el pastor que me estaba hospedando, me dice, quiero que hables con un amigo. ¿Podés? Sí, le digo, no hay problema. Llega este hombre, un arquitecto, y él había sido anciano, parte del consejo pastoral. Pero tuvo un gran desencuentro con otro pastor. Renunció, dejó de servir al Señor, dejó de predicar. Su esposa y su hija involucrados todos en la iglesia. Y llegó al punto que el domingo, la cena del Señor era a las 9, la esposa con la nena a las 9, él a las 10:15. Y le digo, no te falta nada. El enojo y el resentimiento que tenés con el otro pastor te está dejando como Bartimeo, junto al camino mendigando. Y este hombre empieza a hablar y saca todo su resentimiento. Y habla y saca y saca y saca y no paraba más y sacaba el resentimiento. En un momento yo lo freno y le digo, yo no sé cuán justificable o no son todos los argumentos estos, pero hacete una pregunta, ¿dónde estás vos ahora? ¿Dejaste tu ministerio? ¿Qué siente tu esposa cuando vas sola con la nena a la reunión y vos venís después? Vos tenés que resolver esto ya, porque la vida se te va a ir atado por el resentimiento. Pero es él el que tiene que... No. Si vos estás seguro que él está mal con vos, ¿qué está diciendo aquí en Mateo? Si cuando llevas la ofrenda al altar y vos entendés que el otro tiene algo con vos, no que vos tenés algo con el otro, dejá tu ofrenda. ¿Y qué era cuando llevaban la ofrenda? Iban a buscar a Dios, como queriéndote decir, no seas sonso, porque Dios no te va a recibir hasta que no arregles eso. Dios no te va a escuchar. Si yo mantengo un enojo mucho tiempo y creo que puedo servir al Señor y que puedo honrar a Dios, déjenme decirle algo, lo hacemos, pero arriba, madera, heno y hojarasca, porque Dios evalúa las motivaciones del corazón, no los hechos que hacemos. Y esto pasa en toda la obra. Por eso siempre digo, tenemos que dejar de ser autorreferenciales. ¿Saben qué es ser autorreferencial? Yo hice eso, yo logré aquello. Porque en ese momento todo lo que Dios hizo a través de nosotros tiene cero recompensa. Porque el carácter de Jesús es el que dijo tantas veces, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Conclusión de esto del enojo. Si alguno de nosotros está enojado con un hijo, déjeme ser honesto, yo les hablo de igual a igual. No estoy hablando así, de corazón a corazón. No sabía quiénes van a estar aquí, ni cuál es la vivencia de cada uno. Pero si usted tiene un enojo por años con un hijo que le falló, con un papá que te abandonó, con alguien que te abusó, o con alguien que te defraudó,
¿Sabés qué te dije al Señor? Deja todo lo que estás haciendo, quítate el enojo y arregla con tu hermano, porque si no el resentimiento te inmoviliza. Yo he visto a lo largo de los años creyentes que podrían ser tan útiles para Dios y Satanás los enredó con un resentimiento y no han podido salir. Primera razón que Jesús dice para que tenemos que librarnos del resentimiento es el enojo. La segunda es la ofensa. Si ustedes me acompañan un poquito, van a ver que Jesús utiliza una palabra muy particular. Si le has dicho necio, ¿saben que la palabra original es raca? Y se traduce entre muchas cosas, yo tomé dos de todos los significados: imbécil e inútil. No te falta nada para que te ofendan, ¿no? Si vos venís, Mariela, y me decís, Gustavo, sos un imbécil y un inútil. Y yo no te voy a decir gracias, que cómo me alientan tus palabras, ¿no? Me siento ofendido. Y aquí el Señor está queriendo decir con esta palabra en el original, que muchos de nosotros con el odio, con el resentimiento, con la amargura que podamos tener, con nuestras palabras, podemos matar la autoestima de una persona, ¿verdad? A mí me parece fantástico cómo el apóstol Pablo invertía las cosas, ¿no? Para Filemón, Onésimo había sido un inútil. Cuando él le escribe, le dice, es útil. Qué maravilla, ¿no? Cuando tiene un desacuerdo con Bernabé por causa de Juan Marcos y escribe en 2 Timoteo, dice, trae a Marcos, el cual me es. Él trataba por todos los medios de evitar cualquier palabra que pueda ser ofensiva. Y yo creo que esto es otro problema que tenemos y que a veces nace el resentimiento, el dolor, la bronca. Y es cuando ha habido palabras ofensivas o comparaciones o cosas que han ocurrido en casa. A veces hemos estado en un núcleo familiar donde nos ha dicho, sos un inútil, vos nunca vas a cambiar, porque no sos como tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? Nos quedamos en el resentimiento, nos amargamos la vida, o entendemos como Jesús que hay que salir de esa trampa, porque es una trampa diabólica. Quiero decirte, todos de alguna manera hemos sido ofendidos, y todos hemos ofendido. Por eso Santiago dice en el capítulo 3, todos ofendemos muchas veces. Y a veces el resentimiento nos borra todas las ofensas que nosotros hicimos y ponemos el acento en los que nos ofendieron a nosotros. Y es necesario que uno tenga que mirar la cruz y ver cuánta hemos ofendido a Dios con nuestras conductas, con nuestros pecados. Y a pesar de eso, el Señor en la cruz a todos nos ha perdonado. Así que hablamos de enojos, hablamos de ofensas y hablamos de maldiciones. ¿Saben que la palabra fatu en el griego viene de una palabrita aramea cuyo significado, entre todo lo que dice, es el equivalente a decirle a una persona, vete al infierno? Ahora, cuando alguien en aquel tiempo le decía, andate al infierno, la contrapartida que está diciendo el Señor va a tener que pagar en el justo juicio por todo lo que está diciendo. Está maldiciendo a una persona, le está diciendo, andate al peor lugar donde podés ir. Los judíos tenían muy claro el concepto del Seol. Por eso en las oraciones decía, no permitas que mi alma llegue al Seol. ¿Cuál es el punto? Confiaban en la inmortalidad del alma, pero sabían que los pecados no perdonados eran una razón para llegar. Decirle a una persona, vete al infierno, era la peor de las maldiciones. Y a veces las palabras hirientes, los insultos en el seno familiar son maldiciones que dejan resentimiento en la vida de las personas. Maldecir es decir mal de alguien. Bendecir es decir bien de la persona. Yo quiero decirles que los creyentes tenemos que quitar completamente de nuestro vocabulario la maldición, las malas palabras, los insultos, porque nosotros tenemos una nueva manera de hablar. Antes, cuando no teníamos a Cristo, hablábamos como todos. Ahora Cristo cambió nuestro corazón y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, así que tiene que también cambiar la boca. Así que si usted dice, bueno, yo soy así, cuando me enojo, mando a la... No, Cristo tiene que controlar eso.
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y templanza del espíritu. Dominio espiritual, control no personal, control del espíritu en la vida de la persona. Así que el Señor habla de estas tres cosas y dice finalmente que tenemos que salir de este asesino de nuestras relaciones, que es sin duda el resentimiento. Y entonces en Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 14, está la puerta de salida. ¿Cómo salimos de esta cárcel? Llevamos años con esto. Dice Pablo escribiendo a los colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotras. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Miren, queridos, tenemos dos caminos. O nos quedamos como los fariseos, esperando solo un asesinato para sentir que estamos en falta, y seguimos en la cárcel del resentimiento, o miramos la cruz, donde ninguno mereció ser perdonado. Miramos la cruz, donde ninguno logra por sus propios créditos una justificación. Miramos la cruz y ahí encontramos que el perdón de Jesús basta y es suficiente para tomarnos de la mano y sacarnos del peor de los resentimientos. Así que yo quisiera cerrar este primer punto preguntándote qué resentimiento te ha detenido, ha ensuciado las relaciones. Esta es una nochecita, no que escuches al predicador, que escuches al Señor y salgas del resentimiento. Primera verdad, necesitamos sacar al asesino de nuestras relaciones. Vamos a la fase 2, la reconciliación, sanando nuestras relaciones rotas. En los versículos 23 y 24, el Señor es sumamente práctico. Le dice, tiene un resentimiento, tiene nombre y apellido, ¿qué va a hacer? Sigo para adelante como si nada pasó. Usted puede hacerlo, pero no espere la recompensa del Señor. Entonces dice, si traes tu ofrenda al altar, vuelvo de nuevo, otra vez. ¿Por qué los judíos traían la ofrenda al altar? Porque era la única manera que tenían para acercarse a Dios. Venían a buscar a Dios. Vamos a ayornarlo. Vengo el domingo a la iglesia. Vamos a ayornarlo. Voy a un ministerio a servir al Señor. Vamos a contemporizarlo. Hago un discipulado. Y lo hago sabiendo que tengo un resentimiento o un enfrentamiento personal. ¿Qué dice Dios? Querido, cuando vas caminando hacia la iglesia, o hacia el ministerio, o hacia el discipulado, y te acuerdas, ¿quién te hace acordar? Muy bien, ¿quién más te hace acordar? La conciencia. Son alarmas que Dios ha puesto en nuestra vida. El Espíritu Santo primero, la conciencia. Y te acuerdas que tiene algo contra ti, detente, no sigas, no vale la pena, estás perdiendo el tiempo, no vas a tener premio, Dios no lo va a aceptar, detente, deja tu ofrenda, ve, está diciendo, toma una iniciativa y ponete en movimiento, reconcíliate primero con tu hermano y luego vuelve. Yo les voy a decir algo, si fuéramos obedientes escrituralmente, el domingo a las 6:30 de la tarde, cuando llega el momento de la mesa del Señor, deberíamos decir, como muchas veces hemos hecho, antes de participar de los símbolos, ¿alguno tiene una raíz de amargura con alguien? ¿Alguien tiene un resentimiento sin perdonar? Vamos a obedecer lo que dice la Biblia, nada más. Por favor, levántese de donde está y busque al hermano, si está acá. Levántese de donde está y busque a la persona. Y claro, ahí hay una batalla de orgullo. ¿Cómo voy a poner de pie? Todos se van a dar cuenta que tengo algo contra alguien. Y la pregunta es, ¿sigo atado a mi orgullo o obedezco al Señor? Y esta segunda fase de reconciliación es muy interesante porque en el punto 4 que ustedes tienen allí, literalmente Jesús dice, reconcíliate con tu hermano. ¿Qué es una reconciliación? Nuestra reconciliación tiene como base la reconciliación de Dios con nosotros a través de Cristo. No es una reconciliación humana. La reconciliación humana mañana me vuelven a tratar mal y vuelvo a la fase 1 enseguida. La reconciliación que está hablando Cristo tiene que ver con la reconciliación que Cristo hizo conmigo en la cruz para que yo me pueda acercar a Dios. Miren, Jesús no deja a ninguno de nosotros en la cárcel. Esta enseñanza de Jesús contradice todos los conceptos populares. ¿Cómo funciona nuestra manera de pensar, nuestra estructura mental? Bueno,
Yo llego a la iglesia, no tengo problemas con nadie, así que tengo libertad para todo. Pero acá te invierte el Señor. No te pregunta si vos tenés algo, si vos te das cuenta que el otro tiene algo contigo. Quiere decir que allí las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12 cobran un profundo valor desde esta enseñanza de Jesús. Pablo dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Qué depende de mí? No, que yo no tenga nada del corazón. ¿Qué depende de mí? Que yo tenga libertad de conciencia, que no hay nadie de los que está aquí con el cual yo tengo algo en el corazón y lo estoy ocultando. Eso es lo que está enseñando concretamente el Señor. Es decir, es una contracultura a la manera que siempre nosotros reaccionamos. Porque ¿cuál es la manera? Tengo una molestia con Sergio. Estoy molesto con Sergio. Porque él me dijo algo el domingo pasado, me maltrató. Y entonces, ¿qué hago yo? Lo evito a Sergio. Sergio viene por el pasillo del medio, yo me voy por el pasillo de la izquierda. Lo veo que me viene a saludar y yo, hola, ¿cómo te va? Olé. Y lo evito. Trato de no contestarle, le pongo distancia y trato de mostrar de alguna manera la incomodidad que yo tengo. En algún momento se me pasa y digo, ya estoy bien. Pero empiezo a percibir que hay cosas que a mí me demuestran que Sergio no está bien conmigo. Pero fue él el que me agredió. Sergio, estoy en plena paz y lo amo con todo mi corazón. Estoy tomando un ejemplo nada más, ¿no? Entonces yo tengo que tomar la iniciativa. ¿Pero cómo voy a tomar yo la iniciativa si él me ofendió a mí? Bueno, es lo que está diciendo el Señor. Una oportunidad hablé con Gerardo Ferace de esto. Ustedes saben que es un maestro de la Biblia. Si el Señor lo permite, el año que viene va a estar con nosotros. Y le digo, ¿cómo actúo con personas que ya les fui a hablar 2 o 3 veces y me dicen, yo no tengo nada contra vos, pero me viven esquivando? Después me entero que murmuran y voy, confronto y no tengo respuesta. Y él me dice, ganalos con amor. Dale muestras de amor. Oh, ¿cómo esta? ¿Ve? Esta es una muestra. Denle un aplauso a esta niña. Muy bien. Gracias, mi vida. Este es el mejor gesto y más gráfico de todo este mensaje. ¿Ven? Tomó la iniciativa. Muy bien. No sé, pero esto borró todo. Quédate tranquilo. Bueno, lo voy a guardar. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí en el concepto de reconciliación, tome la iniciativa para remendar y para restaurar todas las circunstancias. Estaba en una provincia y los 2 pastores más reconocidos de esa provincia estaban enfrentados. Así que me invitó a predicar uno y me habló mal del otro. Y yo estaba esperando la oportunidad para que no se ofenda y decirle, no está bien lo que estás haciendo. Pero luego me invitó a predicar el otro y ¿qué hizo? Bueno, así que les dije, muchachos, ustedes no tienen más autoridad para pararse a enseñar del amor y el perdón si no arreglan esto, porque son gente pública y todo... ¡Ay, te amo! Vino a buscar su beso, muy bien. Y yo les dije, si ustedes no se reconcilian, todo el mundo sabe en esta ciudad que ustedes están enfrentados. El diablo los está descalificando, no tienen autoridad. Así que uno de ellos, muy dificultosamente, lo invitó a tomar un café. Y cada uno expuso todo lo que los separaba del otro. Pero finalmente apareció lo espiritual, los orgullos se quebraron, se abrazaron. Y se terminó el problema. Eso es la reconciliación. Es la iniciativa que yo tomo para buscar y abrazar, aunque yo no tenga nada. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay personas que se quedan toda la vida esperando que el ofensor venga y no va a venir nunca. Y vos te quedaste con el veneno adentro. Por eso Jesús, con este concepto, es sanitario. Imagínense si el problema lo tiene con un hijo, padres, mamás que están acá. Un hijo que nos falló, nos defraudó. Tenés que amarlo incondicionalmente. No hay otra, como te amó Jesús a vos. Y ese amor, te defraudó un padre, una madre. Tenés que amarlo incondicionalmente y liberarte, porque la vida que viene por delante la tenés que vivir libre en Cristo. No, pero yo me quedo en el orgullo, enroscado. 1 año, 2 años, 5 años. 5 años.
Vas a tener más arrugas de las que tendrías que tener y más canas de las que tendrías que tener. Ahora, ¿no es mejor tomar este ejemplo del Señor y experimentar lo que es la reconciliación? Así que la fase 1, quitarnos del asesino de nuestras relaciones, el resentimiento. La fase 2, tomar la decisión de la reconciliación. Y la fase 3, que es la última, es la restauración y tiene que ver con cultivar relaciones sanas. Fíjense, allí está Marcos capítulo 5, versículo 44. Y voy a decirles por qué puse este texto. Pero yo os digo, ustedes dan cuenta que el Señor siempre nos da un desafío más adelante, ¿no? Es como que nos la pone más difícil. Pero amén que sea así, porque por el poder del Espíritu lo podemos hacer. Dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Ni siquiera te habla de alguno que... Enemigo, amalo. Bendigan a los que los maldicen. Resentimiento, ¿no? Haga bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Muchos de ustedes lo saben, por eso se los puedo contar. Hace un mes atrás nos asaltaron 2 veces a mano armada. Y a otras casas de deporte también, que fue popular, lo han visto en el diario. No hay nada que yo diga que ustedes no sepan. La situación es muy chocante por la gente que trabaja, la gente armada, violencia, es todo muy desagradable, ¿no? La segunda vez que nos pasa, en 15 días, uno empieza a sentir otro sentimiento adentro. Y yo me he dado cuenta que cada vez que nos pasan esas cosas, aparece un costado muy débil de mi vida. Y es cómo puede surgir la bronca de querer subirme al auto y donde encuentro uno lo atropello. Una locura absoluta, pero doy cuenta de lo que sentía. Y empiezan los comentarios. Estos, hay que matarlo a todos. Frases, ¿no? Y de pronto uno vuelve sobre sus palabras, porque tenés el Espíritu que te habla y te trae la palabra. Amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los aborrecen. Y yo digo, ¿por qué el Señor me pone esto tan difícil con la bronca que yo tengo adentro? Porque es la única manera que me sane, no hay otra manera. No hay otra. Hace muchos años yo había ido a predicar a un campamento a Buenos Aires, a Máximo Paz. Y llegué al campamento y me agarraron todos los de la comisión y me dice, necesitamos hacerles unas preguntas acerca de su doctrina. Imagínate, David, si vos llega el ale al campamento del GEA con 300, vos decís, no, mira, antes que hable te tengo que controlar un poquitito la doctrina, ¿no? Una locura total. Yo me sometí a todas las preguntas, pero dentro tenía indignación. Después me enteré que una persona de acá de Santa Fe empezó a decir mentiras de mí, etcétera, etcétera. Cuando terminó el campamento y las personas estas se querían venir conmigo a Santa Fe a agarrarlo al de Santa Fe. Yo le dije, dejen. Ahora yo venía, ya tenía la 9 milímetros lista. Yo digo, a este lo voy a confrontar y voy a ver a mi pastor, a este señor que está acá. Y él me agarra en la oficina y me dice, no, Gustavo, no es así, no. Vamos a orar, vos tenés que orar por esa persona. ¿Pero cómo voy a orar con todo lo que me hizo? Yo fui allá, tuve que soportar. Tenés que orar, tenés que bendecirlo, ¿qué te enseña la Escritura? Y aprendí que eso que está allí es la única manera de restaurar definitivamente las relaciones que están rotas. Porque cuando salimos del resentimiento y sanamos la relación, no es fácil relacionarte con los enemigos. No es fácil relacionarte con el que te defraudó. No es fácil relacionarte con el que tiene una actitud siempre negativa con vos. Y la única manera es como dijo Jesús. Hay que orar todos los días, hay que renovarse cada día y hay que sacarse el veneno. Porque esta fase 3 de restaurar las relaciones tiene que ver con construir relaciones diferentes. Imagínense si el resentimiento que estoy viviendo lo tengo justo en casa. Y todos los días veo a la persona. Y yo tengo que cambiar y construir relaciones sanas. No puedo seguir así. Porque si sigo metido en el resentimiento, mi vida se va a detener, mi ministerio creo que tiene un éxito y que Dios me está bendiciendo y arriba es todo agenda roja de Dios.
pero además mi vida queda detenida. Y entonces, ¿cómo construyo con esa persona? Orando, teniendo actitudes de amor, tratando de tener la iniciativa, y quizá me puede llegar a pasar como Bernabé y Saulo, que tuvieron una gran discusión. La palabra que se utiliza en Hechos capítulo 15, que es paroxismo, es un enojo grandísimo a causa de Juan Marcos. Pero el recorrido de la vida hace que esas dos personas espirituales se reencuentren, él lo traiga a Marcos y la comunión exista. Quiero terminar con un pequeño video y después vamos a orar. Este video lo pasó Daniel Aubel cuando habló de las relaciones. Yo se los quiero recordar, porque al hablar de resentimiento, quizá nos sentamos identificados con el video. ¿Vamos? ¿Tiene audio? Es un video secular. Vamos a leer la palabra en voz alta todos para terminar. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo. Capítulo 5, versículo 21. Le voy a pedir que nos pongamos todos de pie. Y vamos a leer todos juntos en voz alta para terminar estos versículos. Vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga obedientes para salir del resentimiento y alcanzar la reconciliación. ¿Vamos? Todos juntos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Vamos a obedecer la palabra de Dios? Yo creo que es la mejor puerta que podemos tomar. Así que pueden sentarse, vamos a orar. Si tenés que buscar a alguien aquí en la congregación, anda a buscarlo, ora con él. Y si no, ora con el que tenés al lado. Y dale gracias porque Cristo nos sacó de la cárcel, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si te viene un nombre determinado, orá ahora por esa persona que te cuesta amar y que hay resentimiento. Orá por él y toma la decisión de reconciliarte. Un momentito ahí, después Hernán viene a terminar.